En muchos talleres, el bracing por resistencia parece un proceso muy, muy simple. Tienes dos piezas, un metal de porte, corriente eléctrica, calor localizado y vámonos a trabajar. Pero cuando la unión falla, cuando aparece a lo mejor alguna porosidad, alguna falta de penetración, una fuga en el servicio, pues la pregunta inevitable es: ¿qué siguió? O más bien, si se siguió realmente el código. Y hoy vamos a analizar este documento, una vez más, otro de AWS. ¿Por qué? Porque tengo bastantes. Un día se me pegó la loquera y compré muchos, y ahora tengo que leerlos todos. Que es el AWS C 3.9, versión 2020. No estoy seguro si hay una versión más nueva, me parece que no. Desarrollada obviamente por la American Welding Society para controlar fabricación, inspección y aceptación de uniones braced por resistencia. Entonces, en este documento vamos a ver cosas como, por ejemplo, cómo se clasifican las juntas, también qué materiales y procedimientos exige este documento, qué criterios de aceptación deben cumplirse y qué métodos de inspección son obligatorios, porque en bracing la calidad de la unión realmente no es opcional, igual que en cualquier proceso de soldadura, ¿no? Ahora, ¿qué puntos importantes cubre este documento? Bien, el alcance es bien claro. Este documento de referencia establece requisitos mínimos para, primeramente, fabricación, equipos, materiales, procedimiento, inspección y criterios de aceptación. O sea, ahí donde lo ves es bastante completo. Me aventé un ratito leyéndolo y aunque se ve muy delgadito igual a otros que he presentado, pues 18 páginas en total, junto con esas páginas en blanco que no sé por qué ponen. Realmente tiene mucha información. Ahora, hay que tener en cuenta que aplica para diversos materiales: cobre, aleaciones de cobre, aleaciones resistentes a corrosión, inoxidables, aceros incluso. Pero algo importante es que la norma no reemplaza los planos de ingeniería. Eso te lo dice desde un inicio. Los dibujos o los planos de ingeniería y el BPS, que es el Bracing Procedure Specification, siguen siendo los documentos que de alguna manera van a gobernar la aplicación específica con la que vas a trabajar. O sea, esto a fin de cuentas es una guía que te da reglas generales, pero no te va a decir exactamente cómo vas a hacer el traje a la medida con el que se supone estás trabajando. Ahora, ¿cómo funciona el Resistant Bracing? Es un principio muy simple, pero muy controlado. ¿Qué pasa? El calor se genera por una resistencia eléctrica al paso de la corriente. Cuando la corriente básicamente fluye a través de los componentes, de los electrodos o de ambos, se va a producir un calor que es un calor localizado. Ese calor básicamente funde el bracing filler metal, o sea, el metal de aporte bracing, que fluye dentro de una junta por acción capilar. Pero la calidad de la unión va a depender de varios factores, como por ejemplo, qué tanta presión tienen los electrodos, cuál es el tipo de corriente con el que estás trabajando, el tiempo que dura esta corriente, el control de la temperatura, qué tan limpias están las superficies y cómo va a ser el flujo de este metal de aporte. Entonces, el código te exige, para empezar, que haya procedimientos documentados. Ahora, dentro de este mismo documento hay algo que me llamó la atención, que son las clasificaciones de las juntas. La norma, como tal, te va a clasificar las uniones braced en 3 categorías. Tienes clase A, clase B y clase C. La clase A, por ejemplo, se usa cuando las juntas están sometidas a altas cargas, tienes temas de esfuerzos cíclicos, por ejemplo, o condiciones donde el falla representa un riesgo significativo. Digamos que son las más complejas, son las más críticas. Luego tienes las clase B, que son para cargas moderadas, donde hay a lo mejor algunos esfuerzos cíclicos pero más tranquilones, y donde a lo mejor una falla te puede causar un problema operativo importante, pero no necesariamente estás hablando de un riesgo que lleve a la inoperatividad o a un riesgo severo. Y después tienes las clases C, que son para aplicaciones con cargas bajas, donde a lo mejor las consecuencias, si hay alguna falla, son mínimas, y pues son ciertas juntas que a lo mejor tienen menos requisitos o requisitos menos estrictos en el tema de la inspección. Después brincamos el tema de los requisitos del proceso, que es la sección 5 del código, donde te van a definir estos requisitos y se controlan pues varios elementos críticos. Tienes, por ejemplo, el tema de los equipos, que bueno, te hablo un poco de los Resistant Bracing Tongs y electrodos que deben diseñarse para, pues, obviamente asegurar
un contacto eléctrico adecuado, también para poder distribuir correctamente el calor, para permitir el flujo del aporte con el que vais a trabajar. Y además, obviamente, los electrodos pues deben estar bien inspeccionados. Te recomiendo una inspección regular, porque obviamente van a estar sometidos a una especie de desgaste, de oxidación, de deformación y de un mismo ataque a veces por el mismo material de aporte que estás utilizando. También te habla un poco sobre las fuentes de poder y los cables. Ya hice un video aparte sobre el tema de cables, pero no es quizá el mismo tipo de cables que se utilizan acá. Tienes que tomar en cuenta los transformadores, cables que muchas veces son cables refrigerados por agua, que también pues generalmente son los más adecuados para este tipo de proceso, pero deben mantenerse también bajo procedimientos documentados en tema de mantenimiento. Después el capítulo 6 brinca hacia los materiales. Aquí el documento es muy específico con respecto a los materiales. Te habla de los filler metals, que deben cumplir con AWSA 5.8 me parece, salvo que pues el BPS o el plano indiquen otra cosa. Te habla también de los fundentes o el flux, que va en base a AWS 5.31. Olvidé poner aquí el banner y me estoy acordando. Y obviamente el tema de los flux pues deben ser removidos, el tema de óxidos, para evitar su reformación y promover la humectación del filler metal, el mojado del filler metal, como le llaman después. Menciono un poco el tema de la limpieza, que es, pues obviamente debe estar libre de aceite, grasa, suciedad, óxidos, pintura, cascarilla. ¿Por qué? Porque cualquier calentamiento, o más bien cualquier condición térmica va a afectar también el tema de cómo va a influir el contaminante en la acción capilar. ¿Ok? Entonces hay que considerar ahí que los contaminantes van para afuera. Luego, el punto 7, ya se me olvidó de qué habla. Déjame lo reviso, al cabo aquí lo tengo en la mano. El punto 7, bueno, nickel plating. Te menciona ahí también el documento un poco de situaciones donde se recomienda un niquelado, especialmente cuando tiene ciertas aleaciones con titanio, con aluminio, alguna combinación de estos, con un espesor típico recomendado aproximadamente de, pues a lo mejor 0.01 milímetros aprox, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo que busca es mejorar la humectación del metal de aporte durante el proceso bracing. Avanza después, ya casi por último, a la calificación de los procedimientos. Recuerda que le llaman BPS, Bracing Procedure Specifications, que debe calificarse conforme a B2.2. Ese es otro documento de AWS que si quieres después podemos hablar de él, nomás déjalo en los comentarios. Y esto incluye, pues, por ejemplo, variables esenciales del proceso, parámetros de corriente, tipos de calentamiento, configuración de la junta. O sea, te exige calificación de varias cosas, incluyendo los operadores del bracing. La última sección va referente en la inspección y te cubre todo el tema del Quality Assurance Provisions. Primeramente visual, esa no te la quitas nunca. Todas las juntas hay que someterlas a visual según criterios de aceptación definidos por el mismo documento. Puedes hablar también un poco sobre radiografía. Te hace mención a la STME 1742 para detectar a lo mejor alguna discontinuidad por ahí interna o algo por el estilo, una falta de llenado. Es complicado, obviamente, pero bueno, te lo menciona. Y ultrasonido, que de ultrasonido también ya hay un video que hice referente a este tipo de juntas. Hay ciertos criterios de aceptación muy vagos que te marca este documento, pinholes o voids, que deben estar pues dentro de ciertos límites de aceptación, grietas inaceptables, la falta de slack of melting, que es la falta de que haya sido fundido el metal de aporte, que generalmente la unión la vas a rechazar si tienes un lack of melting. Igual el tema de la falta de penetración, por ejemplo. Y te marca ciertos límites en base a las clases, clase A, clase B y clase C, recuerda que hablábamos de eso, para los límites de las juntas. Por ejemplo, la clase A te dice que el área total de vacíos o de faltas de unión no va a exceder nunca o no puede exceder de 15% del área de la junta, ¿sí? Clase B es 25% y clase C generalmente no te va a hablar de una inspección interna. Aquí estamos hablando de inspección interna. Entonces, pues es un documento bastante interesante de leer. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad lo consigan.
hay que tomar en cuenta que el resistant bracing puede parecer un proceso sencillo. Todo lo que es bracing, de hecho, yo creo que cae malamente en un sesgo de que parece muy sencillo. Y hay que tomar en cuenta que sí requiere un control total del proceso, sobre todo cuando se aplique a componentes críticos. Y en este caso, este documento pues te habla de control de materiales, de procedimiento, de inspección, de criterio de aceptación, porque en ingeniería pues hay que tener en cuenta una buena unión no es cuestión de suerte, es cuestión de seguir el código, de seguir los principios físicos y de tener algo muy, muy bien documentado. Si tienes algún documento o conoces algún documento, yo estoy principalmente en las áreas de pruebas no destructivas, soldadura y corrosión, del cual que quieras que hable o que comente, bueno, pues déjalo en los comentarios y te veo en otra sesión de ¿qué dice el código?